la mayor apertura para cualquiera que quiera ayudar con la clase. Muy bien, la semana pasada se me olvidó poner los slides en la pantalla, así que voy a repetir mi sermón. No sé cuántos se acordarán que prediqué, que ni yo me acordaba, pero tuve que ir a repasar lo que tenía. Y algunos me dijeron: pastor, usted ya está. Hay una palabra que usamos en Costa Rica cuando la mente le empieza a fallar a uno, le dicen: usted está chochando. Chochando quiere decir que ya empieza en caída. Y entonces me dijeron: usted está chochando. Pero bueno, yo dije: no, hoy no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, crucé los dedos, no se me va a olvidar, y puse los slides, pero ya no me acuerdo de qué iba a predicar. Pero en todo caso, estoy hablando de los orígenes de la iglesia, es decir, cómo comenzó la iglesia, porque como he dicho, nosotros asociamos con el edificio la iglesia y pensamos que eso es la iglesia. Pero ya les dije que esos edificios son relativamente nuevos, tendrán, digamos, solo por redondear nombres, unos 1500 años. Esas capillas que se llaman góticas, que son así puntiagudas hacia arriba, eso es un estilo 100% europeo. Y las iglesias en otras partes del mundo son muy diferentes a las que nosotros tenemos, pero nosotros estamos influidos por la cultura europea, la manera de ver el mundo europeo, y por eso, y quiero decir eso con mucho cuidado, pero es la verdad, pintan a Jesús de ojos claros, así bien rubio, un perfil bien bonito, y pensamos que así es Jesús, y así no era Él. Quiero decirle que Jesús no era blanco, no era ojos claros, no tenía pelo rubio, no se veía bien bonito. Él era un campesino que trabajaba de sol a sol, probablemente con ese color tan bello que yo tengo, no sé, probablemente llegó algo así. Pero Jesucristo no era como lo pintan en esos cuadros europeos, donde Él es bonito, resplandeciente, un perfil, una nariz bien perfilada, unos ojos claros. Nada que ver, mis hermanos, nada que ver. Esa es una herencia europea, porque el evangelio nos llegó a nosotros a través de Europa. Entonces se imaginaban a Jesús como uno de ellos. Los orígenes de la iglesia, mis hermanos, los he venido mencionando y voy a hacer un pequeño repaso. Se inicia, por ejemplo, en ese pasaje que lo leemos en Pascua: la paz sea con ustedes, dijo Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ese punto es súper importante. Jesús envía gente a hacer algo. Va a ser a predicar, a hablar, a ayudar a los pobres, etcétera, pero Él envía. Ese pasaje es crucial porque Él les dice claramente: así como Dios el Padre me envió a mí, yo ahora los envío a ustedes. Y de hecho el pasaje, si usted le sigue leyendo, dice: vayan a perdonar pecados, vayan a sanar a los enfermos, vayan a ayudar a los necesitados. Eso es lo que dice más adelante. Así que, por decirlo así, ahí está el germen o los orígenes de la iglesia, un mandato de ir y hacer algo. Y de hecho los que iban al principio eran los apóstoles. Y por si acaso usted no sabía, ese es otro secreto que comparto con ustedes de conocimiento. A mí me gusta mucho el conocimiento, lo intelectual y todo eso. La palabra apóstol, que uno la oye a veces en algunas iglesias muy prominentes donde hacen cosas un poco exageradas o son apóstoles. ¿Saben qué significa la palabra apóstol? Originalmente la palabra apóstol significa enviado, alguien que es enviado. Apóstol, el que va a hacer algo en una misión, ese es el apóstol. De hecho, a los que repartían la correspondencia en la antigüedad en barcos eran apóstoles, eran enviados, tenían que ir a hacer algo, un trabajo. Pero dentro del cristianismo la palabra apóstol empezó a significar aquel que había sido comisionado por Jesús para llevar el evangelio, o sea, la buena noticia. Así que el punto central es que estoy tratando de capturar su atención hacia ese punto: ¿qué es la iglesia? Y he dicho de que aunque lo asociamos con esas estructuras arquitectónicas tan bonitas, originalmente la palabra no significaba eso. Para nada, nada que ver. La palabra en sí tiene que ver con un grupo de personas. No sé si se acuerdan que les dije que la palabra iglesia significa, ¿alguien se acuerda? 1, 2 y 3. Bueno, ni yo me acuerdo, estamos parecidos, entonces estamos perdiendo esa información por aquí. La palabra iglesia originalmente significa asamblea. Un grupo que se reunía. De hecho, en el mundo griego, cuando convocaban en la plaza central a la gente para hablar y tomar decisiones, decían: aquí está la iglesia.
La asamblea, la gente reunida para votar, para tomar unas decisiones, etc. Eso era iglesia. Y entonces la iglesia tiene que ver con gente. Tratar con gente no es fácil, es bonito, es importante. Aquí somos un grupo humano congregados, pero no siempre es fácil, y por eso empezaron a surgir divisiones y problemas dentro de la iglesia. Y eso me recuerda a este individuo que dice: mi capitán, aquí reportándonos desde el lugar de los hechos. ¿Y cuál es el reporte? Una mujer mató al marido de 35 puñaladas por pisar donde ella estaba trapeando. ¿Y ya capturaron a esa señora? No, mi capitán, todavía no se ha secado el piso. Trabajar con gente no es fácil. No es fácil. Ahora imagínense tener de esposa a esa señora 35 puñaladas. Ese otro, también de muerte, la niña pequeña que va corriendo con su abuelita y le dice: abuelita, abuelita, ¿qué quieres, mija? Cierra los ojos. ¿Pero por qué quieres que cierre los ojos? ¿Es que tiene alguna sorpresa para mí, un regalo? No, porque papi ha dicho que cuando tú cierres los ojos seremos millonarios. Da escalofríos, ¿verdad? Da un poco escalofríos. Y el último suena un poco fuerte, pero es parte de la realidad. Así en el trabajo pregunta el jefe: ¿sabéis trabajar en equipo? Y dice alguien: yo sí, esos imbéciles no sé. Ay, da un poquito escalofrío, pero así es trabajar con gente. Y entonces preguntamos: ¿qué es la iglesia? El origen de la palabra, ya le dije, eso lo mencioné, la palabra es eclesía. Y ya le dije que eclesía es simplemente un grupo de personas reunidas para ciertos propósitos. Se reunían para tomar decisiones en la comunidad, en la asamblea, asuntos de leyes y etcétera. Eso es propiamente asamblea, la iglesia, eclesía. Pero conforme fue tomando un sentido más religioso, entonces la iglesia llegó a ser sinónimo de los bautizados, los que se reunían con una cierta creencia y eran bautizados. Eso llegó a ser la iglesia. Y con la evolución del tiempo, iglesia llegó a significar también este lugar donde nos reunimos. Estoy seguro que todos le dijeron a sus familiares y amigos: nos vamos a la iglesia, hoy vamos para la iglesia. Y entiendo, las palabras evolucionan, cambian, no se queda estático el significado, pero quería resaltar el origen de la palabra, porque la iglesia nació dentro de lo que llamamos el Imperio Romano. Ya lo he dicho muchas veces, pero es un dato importante, en donde había un promedio de 60 millones de habitantes en el Imperio Romano. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, aquí usted puede ver todo lo que conquistaba Roma. Cuando usted lee parte de los evangelios, parte de lo que va a encontrar ahí son ciudadanos romanos, tropas romanas que han conquistado Israel, y no solo Israel, sino un montón de lugares. Se puede ver ahí todo lo que abarcaba el Imperio Romano. Y entonces Jesucristo, de hecho, muere en manos romanas. En manos romanas. Poncio Pilato, cuando hemos dicho que murió bajo Poncio Pilato, era un gobernador romano, era un extranjero gobernando Israel. Y entonces los judíos se sentían muy mal de tener a un extranjero gobernando en su patria. Y entonces el Imperio Romano abarcaba muchísimo, y la lengua que hablaban era la lengua griega. Originalmente era la lengua griega, y por eso los escritos del Nuevo Testamento quedaron escritos en griego. La palabra eclesía es una palabra griega que es importante entender. Ahora les disminuyo la radiografía a Israel. Más o menos así es el mapa de Israel. Allá en el norte era donde vivía Jesús, donde dice Galilee, Galilea. Ahí se ve el mar azulito, que es el mar de Galilea, y Jesús operaba en toda esa área. Prácticamente los 30 y pico de años que vivió Jesucristo los pasó allá. Él casi nunca iba a la capital, que sería bajar unas 100 millas hacia el sur. Ahí se ve Jerusalén, donde dice Judea, por ahí abajito dice Jerusalén. Jesucristo prácticamente nunca iba a Jerusalén. Todo su ministerio, su tiempo era allá en el norte, porque en ese tiempo la gente casi no viajaba. Pero él bajó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y ahí fue crucificado. ¿Por quién fue crucificado? Por Poncio Pilato, un gobernador ¿de qué nacionalidad? Romana. Entonces la iglesia empieza en Jerusalén, no empieza allá donde vivía Jesús en Galilea, sino que empieza a Jerusalén porque los apóstoles habían bajado a Jerusalén para celebrar la Pascua, y Jesucristo les dijo: se quedan acá,
porque aquí va a pasar algo. Murió y luego envió su Espíritu Santo, etcétera. Y entonces la iglesia primitiva nace en Jerusalén aproximadamente en el año 30, 50 días después de la resurrección. De eso voy a hablar después. Pero lo importante es que esta comunidad originalmente, esa pequeña comunidad, estaba centrada en las enseñanzas de los apóstoles, se caracterizó por la comunión, la oración, el compartir bienes y un rápido crecimiento. Les dije al principio que la iglesia en los primeros 3 siglos, póngase a pensar en ese detalle, y ya les voy a dar una fecha específica. En los primeros 3 siglos no tenía más de unas 20,000, 30,000 personas, según los expertos demógrafos que estudian la antigüedad. Era un grupo relativamente pequeño. Digamos que habían 50,000, digamos 50,000. Póngase a pensar en comparación con 60 millones de habitantes del Imperio Romano. Es un grupo muy chiquititico. Fue un grupo perseguido, fue un grupo que sufrió, no era tan perseguido como a veces nos lo pintan después que morían en los circos romanos, pero sí era un grupo perseguido por razones que voy a hablar después. Pero el pasaje de hoy nos dice algo de esa iglesia incipiente. Dice que perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, etc. Es decir, era un grupito que tenía ciertas creencias. No sé si se acordarán que les dije que al principio la iglesia era solamente un grupo de judíos. Digamos, si usted se hubiera encontrado a Pedro, a Felipe, a Tomás y le pregunta, ¿de qué religión es usted? Ustedes creen que ellos dirían, yo soy cristiano. Nada que ver. ¿Qué hubiera dicho ellos? Yo soy judío. Yo soy judío, claro que sí. Pero ¿cuál era la diferencia de ese grupo? Ese grupo creía que el Mesías ya había venido. Creía que Jesucristo era el enviado de Dios, era el Salvador. Y ese grupo se empezó a distinguir, como dije, si aquí estaba el tronco grande del judaísmo, Israel era apenas una ramita que se empezó a apartar creyendo que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Pero Jesucristo les prometió algo, y de eso estaré hablando dentro de 2 domingos, pero por el momento se encuentra en Hechos 1:8. Jesucristo le dice a sus seguidores, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note eso. Ustedes van a ser mis testigos. ¿Se acuerdan que Él los envía? Él los envía a ser testigos. Los envía a predicar, los envía a compartir las buenas noticias. Y de hecho, este concepto de ser enviado a predicar tiene una palabra que a veces usted la puede encontrar en internet o tal vez alguien la menciona por ahí. No es tan conocida, pero se oye. Es la palabra querigma. Querigma significa la predicación que se distinguió por algunas características, especialmente que declaraba que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. Ahora, este mandato fue súper importante porque a raíz de ese mandato que les dice recibirán poder y serán mis testigos en muchas ciudades, de ahí surge lo que se llaman los viajes misioneros. Les dije que les iba a hablar brevemente de ese tema. Porque los apóstoles no se quedaron, digamos, en Jerusalén, sino que tomaron a pecho este mandato de Jesús y salieron a predicar a otros lugares. Y especialmente alguien que ustedes conoce muy bien es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros por toda Asia. ¿Ves? Todas esas líneas que se mueven son viajes misioneros, especialmente del apóstol Pablo, pero también Pedro y otros misioneros, después voy a mencionarlos. Ellos van a diferentes regiones a predicar y fundan iglesias y poco a poco se empieza a esparcir el movimiento. Una vez más, las iglesias eran chiquititas, se reunían en una casa, eran grupos poco conocidos. La gente decía, qué raro, ¿y qué hacen allí? Para ellos era algo extraño, para la comunidad. Pero ahí así es como se empieza a regar el evangelio. Y especialmente el apóstol Pablo dice aquí que hizo varios viajes misioneros importantes. Mire, ahí dice First Missionary Journey, su primer viaje misionero. Ahí están las regiones a donde fue. Segundo viaje, tercer viaje, e hizo un viaje a Roma. Y Pablo dice en sus escritos de que él planeaba llegar hasta España. Así dice Pablo, se lo puede leer en Romanos capítulo 15. Dice, voy para Roma, en Roma voy a predicar, voy a hacer tal cosa y de allí salgo para España.
Pero lo que sucedió, según la historia, es que él fue capturado por el Imperio Romano, por Nerón, y fue decapitado. Esa es la historia que se cuenta, no tenemos todos los detalles. Pero ¿qué pasó después de la muerte del apóstol Pablo y de los otros apóstoles? Bueno, surgieron los que eran seguidores de los apóstoles, lo voy a mencionar brevemente, que se llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los herederos de los apóstoles originales, los discípulos que fueron entrenados por los apóstoles, y tenemos algunos nombres famosos, tenemos libros de ellos, usted los puede buscar en internet y los va a encontrar. Esos libros fueron bien importantes. Por ejemplo, tenemos San Clemente, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, Papilla de Hierápolis, etc. Tenemos varios personajes que eran súper importantes y usted los puede buscar porque ¿saben qué? Tenemos libros escritos por ellos. Usted los encuentra en internet. Usted puede buscar libros de San Clemente de Roma. Usted los va a encontrar y va a ver qué pensaban, qué creían, cómo veían ellos el movimiento. Y estamos hablando de eso de hace casi 2000 años atrás. Y así poco a poco se empieza a fundar la iglesia. Lo último que quiero decir brevemente es que no fueron solo personas que dieron origen a la iglesia. Aquí viene el punto quizás culminante y solo lo voy a mencionar. Fue la consolidación de una Biblia, unos escritos, lo que consolidó el movimiento. Es decir, cuando empezaron a fijar cuáles eran los libros inspirados, vamos a ponerlo así, fue que la iglesia se definió por un camino. Eso llegó a ser súper importante, hubo muchos debates. Yo no sé si usted ha escuchado que antiguamente circulaban otros evangelios, otras cartas, otros escritos, la gente los creía y había un problema de saber cuáles eran los libros inspirados, vamos a decirlo así, que llegaron a formar la Biblia que hoy usted y yo tenemos. Y ese debate, de eso voy a hablar la próxima semana, llegó a consolidar a la iglesia cuando definieron cuáles eran los libros inspirados, y a ese grupo de libros inspirados se le llaman el canon. De eso hablaré la próxima semana. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar el próximo cántico.